para traernos una adoración que agrade al Señor y que nos lleve, ¿verdad?, a adorarlo y a poder cantar de las grandes cosas que ha hecho el Señor por nosotros. Vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. La carta del apóstol Pablo, la primera carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 4. Vamos a leer versículos 1 al 12. Vamos a leer versículos 1 al 12. Dice así la santa palabra en Primera de Tesalonicenses 4, comenzando en el número 1. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Amén. Hemos titulado esta serie, en la cual hemos estado ya unas cuantas semanas, Santificación, la voluntad de Dios para el creyente. Sin embargo, aunque la serie se ha titulado Santificación y hemos hablado de ella, no hemos podido también dejar de hablar de otra doctrina. Y yo creo que se debe pasar una ley en todas las iglesias cristianas. Y la ley dice así, que todo el que vaya a hablar de santificación tenga que hablar de justificación. Deberá ser un crimen el hablar de santificación sin hablar de justificación. Y quizás alguien que no ha estado conectado con la serie pregunta, bueno, ¿y por qué? ¿Y qué cosa es la justificación? Bueno, hemos estado hablando mucho acerca de esto. Pero hemos dicho que la justificación simplemente es que el Dios santo, justo y perfecto, habiéndonos juzgados de acuerdo a su ley, que es santa, que es justa, que es perfecta, como es revelada allí en sus 10 mandamientos. Cuando nosotros somos juzgados bajo esa ley, dice la palabra de Dios que no hay justo ni aún uno. Y que por mucho que esa ley sea justa, santa y buena, y lo es, una ley santa, justa, buena, perfecta, porque así refleja un Dios que es santo, que es perfecto y que es justo. Nosotros los hombres, en nuestras propias fuerzas, en nuestras propias obras, en nuestros esfuerzos, no podemos nunca satisfacer las demandas de esa ley. Y esa es la verdad, la tragedia de la religión y de los hombres,
que quieren justificarse delante de Dios, tratando de satisfacer con sus obras, con sus méritos, la justicia de Dios. Pero la justicia de Dios reflejada en la ley demanda perfección. Y los hombres que quieran justificarse por la ley, dice la palabra de Dios, que son malditos. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Dice, maldito el que no permaneciere en todas las cosas de la ley. Porque si queremos justificarnos por la ley, hemos dicho, tenemos que mantenernos en todos los puntos de la ley y ser perfectos. Esa es la demanda de la ley. La ley santa de Dios demanda de nosotros, los hombres, que satisfagamos esa demanda de perfección de Dios. Y nosotros todos hemos concluido, gracias a Dios, que nos ha dado luz para poder darnos cuenta que no hay justo ni aún uno. Que no hay ni uno de nosotros que podamos justificarnos por el mandamiento santo y perfecto. Porque para hacerlo tenemos que amar a Dios perfectamente y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y dice la Biblia que no hay ninguno que lo haga. Quizás pueda haber alguno que diga, yo sí lo hago. Pero dice la Biblia que el corazón es engañoso más que todas las cosas. Y las personas que así están tratando de vivir están engañados y están muertos en sus delitos y pecados, porque dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. ¿Qué es la justificación? Que nosotros perdidos, muertos, sentenciados, condenados bajo esa ley, no pudiendo satisfacer la demanda perfecta de la ley, y eso causaba algo en nosotros. Cuando el hombre no puede acercarse a Dios y el hombre sabe y conoce lo que Dios demanda de él, ¿qué es lo que el hombre hace contra Dios? ¿Sé qué? Se rebela. ¿Cuántos de nosotros nos hemos rebelado contra leyes, verdad? Quizás cuando éramos niños, algunos de nosotros éramos rebeldes. Y nada más bastaban que nos dijeran, no toques eso, ¿para que qué? Para que lo tocáramos. No vayas allá, para que fuéramos. Bueno, el hombre nacido, ¿verdad?, bajo esta herencia de Adán, de los primeros padres, trae una naturaleza corrupta. Y dice la palabra de Dios que Dios ha escrito en el corazón del hombre un conocimiento del bien y el mal. Y no es que el hombre no conozca de la ley de Dios, al contrario, el hombre por naturaleza viene a este mundo con un conocimiento y un sentido de bien y mal. Pero el hombre en su naturaleza corrompida, dice la palabra de Dios, que detienen con injusticia la verdad acerca de Dios. Y esa es la condición humana, esa ha sido nuestra condición cuando estábamos separados de Dios, deteniendo con injusticia la verdad de Dios. Ya sea que nos hubiéramos revelado abiertamente, como hablábamos el domingo pasado y utilizamos la ilustración de aquel vaquero que se había salido de la ley, recuerdan, aquel fugitivo de la ley que siempre la ley estaba persiguiendo. Y la ley santa y perfecta de Dios persigue a todo aquel que no puede satisfacer la demanda justa de Dios. Tanto aquellos que están emborrachándose, mujeriendo y haciendo todas las cosas que el mundo sabe hacer, como aquellos que se dicen muy religiosos, como aquellos que están tratando de establecer su propia justicia. Al final del día, el corazón del hombre es el mismo. Y el corazón del hombre está en hostilidad contra Dios. Porque hay una sola justicia que nos puede hacer aceptos delante de Dios. Y eso es lo que dice Romanos capítulo 3. Déjame llevarte ahí un momentico. Vayamos a Romanos capítulo 3 para que veas cuál es la justicia. La justicia que nos puede justificar delante de Dios. Romanos capítulo 3, comenzando en el versículo 19 dice, Romanos 3, 19 dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. ¿Quiénes están bajo la ley? Todos los hombres.
ya sea bajo la ley de Moisés o bajo esa ley que Dios ha escrito en el corazón del hombre. Dice, sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. ¿Cuál es el funcionamiento, el propósito de la ley? Hacer que toda boca se cierre. Porque la boca del hombre se abre para justificarse. La boca del hombre se abre para justificarse a sí mismo. ¿A través de qué? De sus obras, a través de su corazón. ¿Cuántas cosas el hombre trata de justificarse? O el hombre que no le importa dice, yo voy a hacer mi propio camino y como me dé la gana, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que todos están bajo ley y todo el mundo queda bajo el juicio de Dios. Versículo 20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano, yo quiero que tú subrayes eso en tu Biblia, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. ¿Cuántos habían visto este versículo en la Biblia antes? Yo sé que muchos de ustedes lo han visto, pero estoy seguro que hay algunos que hoy lo ven por primera vez. La Biblia misma dice que por la ley de Dios ningún hombre se va a justificar. Oye, ¿y por qué hay ciertos lugares y ciertas religiones donde no te enseñan esto? Porque están separados del verdadero evangelio. Porque están caminando separados del único camino de salvación que es el evangelio. Pueblo, no se engañen. Por las obras de la ley, dice, ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Cuántos han tratado los hombres de justificarse a través de la ley? ¿Y qué dice la ley? Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Eso es bueno, ¿verdad que sí? Claro que es bueno, es la ley santa de Dios. Pero dice la misma palabra de Dios que por esa ley ninguno puede justificarse. ¿Por qué? Porque la ley simplemente nos muestra a nosotros nuestra debilidad. No es que la ley le falte algo. No es que la ley sea imperfecta o débil. La debilidad está ¿dónde? En nosotros, pueblo. Que somos pecadores, que somos imperfectos, que por mucho que tratemos de amar a Dios, no llegamos. Por mucho que tratemos de amar al prójimo y de amar como se nos llama a amar, no llegamos. Pero el hombre en tinieblas en su corazón quiere llegar por él mismo. ¿Sabías tú que esa es el mayor reto a Dios? El mayor reto a Dios es escuchar en la palabra que hay otro camino, que es el camino que Dios ha dado para justificarse. Y es este. Mira lo que dice la Biblia en Romanos 3:21. Ya vimos la sentencia terrible de que por la ley nadie se va a justificar, que por la ley viene el conocimiento del pecado. Pero ahora, dice, pero ahora... Había un profesor de Biblia bueno que decía, presta la atención a los peros de la Biblia. Los peros de la Biblia son buenos. Pero ahora, ¿conoces tú los peros de la Biblia? No, conoces la ley. ¿Sabes por qué? Porque la ley está en el DNA de tu corazón de nacimiento. El evangelio no es de acuerdo a nuestra naturaleza. El evangelio para este mundo es ¿qué? Locura. El evangelio no es algo natural en el hombre. Pero la palabra de Dios nos enseña y dice, pero ahora, ¿y se fijaron lo que dice? Mi Biblia dice, aparte de la ley. Subraya eso también. Aparte de la ley. Aparte de los 10 mandamientos. Sí, esa es la ley. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado, ¿qué dice? La justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. ¿Qué justicia es esa? Dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos
los que creen en Él. ¿Cuál es la forma en que Dios quiere justificar al hombre?